Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les siga bendiciendo ricamente a todos. Es un gusto para mí una vez más poder estar frente a ustedes para compartir el mensaje del Señor. Y este mensaje se titula Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Hay un pensamiento de San Agustín que dice: piensa en todo lo que tú quieras acerca de quién es Dios. Al final, solo te habrás formado un ídolo. ¿Por qué? Porque Dios es mucho más grande que nuestros conceptos humanos. Dios es mucho más grande de todo lo que nuestros conceptos humanos, con nuestra mente finita, podamos pensar acerca de la persona de Dios, del Dios infinito. Muchas veces creemos que Dios solamente es y actúa de la manera que nosotros pensamos. Y encerramos sin darnos cuenta mentalmente a Dios en un molde. Y pensamos que Dios no puede salirse de esos conceptos que nosotros hemos creado en nuestra mente. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, vemos un Dios maravilloso, inteligente, que obra de múltiples maneras. Dios no está encerrado. Dios no está obligado a actuar de la manera que nosotros pensamos. Dios es Dios y siempre nos va a sorprender porque Él tiene siempre ideas nuevas. Es un Dios creativo, es un Dios que creó el universo y es un Dios creativo. Es un Dios tan maravilloso, tan poderoso, que usted puede dar un viaje, por ejemplo, por un bosque y usted puede contemplar los árboles. Y si usted llega a tomar las hojas de esos árboles en sus manos, usted se va a dar cuenta de que prácticamente todas las hojas son verdes. Sin embargo, hay diferencias de tonalidades. Hay una hoja que es mucho más fuerte, el color verde. Hay otras que el color verde de esa hoja es un tono mediano. Y hay otras que es un tono muy opaco, muy clarito el verde. Sin embargo, también vamos a darnos cuenta que esas hojas son de diversas formas y también de diversos olores. Si usted coge aquí una hoja de un árbol de aguacate, si usted coge aquí una hoja de un árbol de mango, si usted coge aquí una hoja de una mata de guayaba, de una mata de limón, usted se va a dar cuenta que hay diferentes formas, que hay múltiples maneras de la creación de Dios, que está revelando un Dios todopoderoso, un Dios que no siempre actúa de la misma manera. Cada una de esas hojas puede ser verde, pero los colores no son los mismos. Puede ser también de diferentes formas y desprenden diferentes fragancias, diferentes olores. Dios es un Dios que ha derramado su gracia por toda la creación. Y Dios nos ha revelado por medio de la creación, por medio de su palabra, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios que obra de múltiples maneras y que Él no está encerrado. Vamos a ver en esta mañana algunos ejemplos para darnos cuenta y para abrir nuestra mente, para darnos cuenta que Dios no está encerrado, que Dios no siempre obra como mismo. Y vamos a tomar en primer lugar como ejemplo la nación de Israel. Todos sabemos que la nación de Israel en el Antiguo Testamento llevó a cabo diversas batallas. En muchas de ellas Dios les dio la victoria. Sin embargo, el método que Dios usó para conceder esas victorias a la nación de Israel no siempre fueron los mismos. Por ejemplo, vamos a buscar en la palabra de Dios el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20. Busquemos el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, y vamos a leer de los versículos 1 al 3. Y vamos a abrir nuestra mente, vamos a darnos cuenta que Dios no está encerrado, que Dios no siempre actúa de la misma manera. ¿Sí?
Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, versículo del 1 al 3, lo siguiente. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Josafat fue un rey que perteneció al ejército, a la nación de Judá. Cuando Israel se había dividido en dos, Israel en un lugar y Judá en otro, Israel tenía como capital Samaria, mientras que Judá tenía como capital Jerusalén. Allá estaba el templo en Jerusalén. A Josafat se le da el aviso de que viene un gran número de guerreros contra él, vienen un gran ejército, y Josafat lo primero que hace, dice este pasaje, que es humillar su rostro delante de la presencia de Dios. Viene y se humilla ante Dios, viene buscando apoyo en la persona de Dios, en el Dios Todopoderoso, el Dios de los Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora dice los versículos 4 y 5. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Ahí estaba todo el ejército de Israel delante de la presencia de Dios. Y Josafat comienza a invocar el nombre de Dios, una oración pidiendo a Dios ayuda, protección, la victoria sobre sus enemigos. Dice el versículo número 12, ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Una gran realidad. Frente a un gran ejército, frente a una adversidad de la vida, no sabemos qué hacer. No sabemos como seres humanos cómo actuar. Pero tenemos un Dios grande y todopoderoso, el cual es grande en batalla. Es el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, y a Él, a Jehová de los ejércitos, invocaron ellos el nombre de Dios y están pidiendo a Dios que les libre de sus enemigos. Pero Dios les habla ahora a esa nación por medio de uno de sus profetas. Dice ahora los versículos 14 y 15 lo siguiente: y estaban allí Asaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová te dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios les está diciendo: no teman, confíen en mí. Yo voy a obrar, yo voy a darles a ustedes la victoria. Ahora vemos cómo Dios obra. ¿Cuál es el método que Dios usa para darle la victoria a la nación de Israel? Vamos a ver los versículos del 20 al 25. Dice así en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, versículos 20 al 25, pueden buscarlo. Dice: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y habiendo consejo en el pueblo,
puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá del torrente del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Aquí vemos que Dios le da a Judá, le da una victoria, y el método que Dios usó fue que las propias emboscadas de ellos sirvieron para que cayesen ellos mismos, y cada cual mató a su compañero y se mataron entre sí. Luego vino Judá y comenzó a recoger el botín. Pero no fue siempre el mismo método que Dios usó para dar la victoria a la nación de Israel, a pesar de que Dios les dio muchas victorias. En una ocasión eran los enemigos más fuertes, o entre los enemigos más fuertes que tenía Israel estaban los filisteos. En los tiempos de Saúl, el primer rey que tuvo Israel, estaban los filisteos en un lugar de la batalla, estaban en una montaña, mientras que todo el ejército de Israel estaba en otra, y un valle en el medio. Mientras que permanecía un ejército frente al otro, estuvieron por aproximadamente 40 días un ejército frente al otro, y cada día, tanto por la mañana como por la tarde, salía de entre la multitud de los guerreros filisteos un gigante llamado Goliat. Y Goliat se paraba frente a los escuadrones de Israel y decía: denme un hombre para que pelee conmigo. Si él me venciere, nosotros le serviremos a ustedes. Y si yo le venzo, ustedes nos servirán a nosotros. Era un gigante, un hombre muy alto, un hombre muy fuerte, un guerrero desde su juventud, y toda la nación de Israel le tenía temor. Pero Dios usó un método para darle la victoria a la nación de Israel. Es un pasaje muy conocido, está en el primer libro de Samuel, capítulo número 17. Y ahí encontramos cómo un jovencito llamado David viene a la batalla, viene al lugar donde estaba el ejército de Israel para traer noticias a su padre Isaí de vuelta, para saber cómo iba la guerra y cómo estaban sus hermanos. Y cuando vio aquel gigante, quiso enfrentar al gigante. La gente se lo oponía, pero él siguió avanzando, y llegó el momento en que enfrentó al gigante. Cogió su honda, cogió 5 piedras lisas del arroyo, cogió una piedra, la puso en su honda, iba hacia el gigante. Y el gigante, cuando lo vio, un jovencito que apacentaba ovejas, le dijo: tú vienes a mí con palos y piedras como si yo fuera un perro, te voy a matar. Y David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, y te mataré y te cortaré la cabeza, y sabrán todos que hay un Dios en Israel. Allá fue David a enfrentar al gigante, cogió su honda, comenzó a darle vuelta, la soltó, y dice la Biblia que la piedra quedó aquí incrustada en su frente, cayó el filisteo, y David, que confesó con sus labios que le cortaría la cabeza a pesar de que no llevaba una espada, cogió la misma espada del filisteo, de Goliat, y le cortó la cabeza. Y cuando todo el ejército de Israel vio aquella victoria,
y que los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y todo Israel salió tras sus enemigos y le dieron muerte. Esta fue la forma, este fue el método que Dios usó para darle la victoria a la nación de Israel. Dios no siempre actúa de la misma manera. Dios no siempre actúa usando los mismos métodos. Dios es Dios y siempre nos va a sorprender. Él es Dios. En la primera guerra, en los tiempos de Josafat, usó las emboscadas de los mismos enemigos para que ellos cayesen en sus propias emboscadas. Y ahora está dando la victoria a la nación de Israel por medio de un jovencito que ha dado muerte al gigante Goliat, a su guerrero más valiente, al guerrero más fuerte, ha dado muerte. Y ese fue el método, esa fue la forma. En otra ocasión, en los tiempos también de Saúl, el ejército de los filisteos tenía su campamento en un lugar, los israelitas en otro, y Jonatán y su escudero salieron ellos dos solos al encuentro de los enemigos, porque dijo Jonatán, bueno, Dios lo mismo da la victoria por unas cuantas personas que por pocas. Dios es Dios y es el que da la victoria. Y salió al encuentro de los enemigos, sacó su espada, el escudero iba detrás y comenzó a matar personas. Él solo comenzó a matar personas y mató como a 20. Y luego, cuando el ejército de Israel vio aquella matanza, salió contra sus enemigos y le dieron muerte y vencieron en esa batalla. Fue otro método que Dios usó. Dios no siempre usa los mismos medios, los mismos métodos. Dios no está encerrado, Dios no está obligado a actuar siempre de la misma manera. Él siempre nos va a sorprender. Es un Dios todopoderoso, suficientemente sabio, y Él usa muchos métodos. Hay también un pasaje precioso que está en el segundo libro de Reyes, podemos buscarlo. En el segundo libro de Reyes, capítulo número 7, lo podemos leer a partir del versículo 5 y hasta el 7. Quiero decirles que este fue un momento donde Israel tenía como enemigos a los sirios. Los sirios vinieron y rodearon toda la ciudad de Samaria, la capital de Israel, y nadie podía entrar, nadie podía salir. Estaba sitiada la ciudad por varios días, hubo hambre en la ciudad, porque la gente no podía salir, no podía entrar, imagínense. Y entonces en las afueras de la ciudad habían 4 hombres leprosos. Sabemos que en aquel tiempo los leprosos estaban apartados de la gente sana, porque la lepra es algo contagiosa. Y la gente, los leprosos vivían en las afueras de la ciudad, y llegó el momento en que los leprosos estaban atravesando también hambre. Y dijeron, si entramos a la ciudad moriremos de hambre, si nos quedamos aquí moriremos de hambre, pasemos al campamento de los sirios. Y si Jehová nos concede la vida, viviremos, y si nos dan muerte, pues moriremos. Y vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver cuál es el método que Dios usa en este caso para darle la libertad a la nación de Israel. Vamos a ver si usó el mismo método. Vamos a ver si fueron sus emboscadas, las emboscadas del enemigo, que se matasen entre ellos mismos, o si fue el método de usar a un jovencito como una onda para que matase al más valiente del otro ejército, o vamos a ver si usó a un joven también valiente como Jonatán y su escudero para salir allí al encuentro de sus enemigos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo número 7, los versículos del 5 al 7. Dice así: Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los hijos de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Este fue otro método.
llegaron allí los leprosos, comenzaron a coger pertenencias de las que habían allí en el campamento de los sirios, las ocultaron. Llegó el momento que tenían tanto que se miraron el uno al otro y dijeron: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, vamos a dar la noticia. Y fueron allí ante el pueblo, dieron la noticia y el pueblo salió a saquear el campamento de los sirios que había quedado intacto, todo estaba allí. Este fue el método que Dios usó para darle la victoria a la nación de Israel. Otro método más. Dios no está encerrado, hermanos. Dios no está encerrado en nuestro molde. Tenemos que abrir nuestra mente para poder ver el obrar de Dios diariamente a nuestro alrededor, en nuestras vidas. Dios es Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Ahí vemos estos métodos que Dios usó. Ahí vemos 5 batallas, 5 victorias, 5 métodos diferentes que Dios usa para glorificar su nombre, para bendecir a su pueblo, y que no siempre son los mismos métodos. Hablando de personas que estaban leprosos, nos acordamos también de Naamán, el sirio. Naamán, en los días del profeta Eliseo, los sirios vinieron y llevaron una joven israelita esclava a Siria. Y esta joven le servía al general del ejército de Siria, Naamán, un hombre muy destacado en su ejército, un hombre muy importante, un hombre muy querido por el pueblo, un hombre muy usado en el ejército de los sirios y alguien que el rey le tenía gran estima. Pero este hombre estaba atravesando una necesidad, estaba leproso. Y esta joven esclava israelita le dijo: mira, Señor, si vas a Israel, ahí hay un profeta llamado Eliseo. Si él pone sus manos sobre ti e invoca a Dios, al Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el único Dios, tú puedes ser sano. Y este hombre creyó a la palabra de esta joven y hizo todos los preparativos por medio del rey de Israel, y fue donde estaba el profeta Eliseo. La historia la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Y cuando estaba frente a la casa del profeta Eliseo, el profeta Eliseo envió a uno de sus siervos y le dijo a Naamán: mira, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Pero para la mente de Naamán, Dios tiene solamente un método para sanar un leproso. Él pensó que el profeta saldría, pondría las manos sobre el cuerpo de Naamán, invocaría a Eliseo a Dios y diría: ora por el Dios que yo conjuro, ¡pum!, y iba a quedar sanito. Y Naamán comenzó a molestarse y a decir: ¿acaso allá en Siria no hay mejores ríos que aquí? Habana y Farfar no son mejores ríos que este. Si yo me sumerjo en uno de esos ríos, seré sano. Como quien dice: no tengo necesidad de meterme en esas aguas sucias si en mi país hay mejores ríos. Yo no voy a hacer eso, no voy a hacer el ridículo. Comenzaron los siervos de Naamán a decirle: mira, Señor, si este varón de Dios te hubiese mandado alguna cosa difícil, ¿no lo hubieses hecho? Y él dijo: sí. Entonces lo convencieron, fue al río, se sumergió 7 veces y dice la palabra de Dios que sus carnes fueron limpias. Sus carnes llegaron a ser como las de un bebé, como de un niño. Porque Dios, hermanos, no está encerrado. Dios no siempre actúa de la manera que nosotros pensamos. Muchas veces los regalos de Dios, la respuesta de nuestras oraciones, de nuestras peticiones delante de Dios, no vienen envueltas en el papel que nosotros pensamos que debería llegar. En otras palabras, Dios muchas veces contesta nuestras oraciones, y Él siempre va a contestar nuestras oraciones, siempre, pero lo va a hacer de la manera
que Él entiende. Él no va a usar tus propios métodos. Él no va a usar lo que funcionó con otra persona, no es lo que Dios va a usar con tu vida. Entonces Dios es un Dios todopoderoso. Él obra como Él quiere, como a Él le place. Él siempre se va a llevar la gloria. Y obra de maneras que el hombre no puede entender. En los tiempos de Jesús hubieron muchos ciegos. Muchos ciegos fueron sanados por Jesús y a todos Jesús no les hizo lo mismo. Jesús no siempre usó los mismos métodos para tratar con una misma enfermedad. Eran ciegos, ya sean las causas de su ceguera, cualquier enfermedad, aunque sean diferentes. Pero Dios no está encerrado. Vamos a ir todos al Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo número 10. Marcos, capítulo número 10, versículo 46 al 52, dice así. 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El método que Dios usó para sanar a Bartimeo fue sus palabras, el poder de la palabra. Le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Le está hablando, está usando las palabras para sanar al ciego, para darle la vista a aquel que no podía ver. Pero no siempre Jesús usó los mismos métodos. Vamos a ir a Marcos capítulo número 8. Marcos capítulo número 8, los versículos del 22 al 26, dice así la palabra de Dios. Vamos a ver también un segundo ejemplo de una sanidad de Jesús, que Jesús sana a un ciego y no usó el mismo método que usó con Bartimeo. Bartimeo, Jesús le habló y le dijo: Vete, tu fe te ha salvado, y eso bastó para que el ciego viera. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo y vamos a buscar Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 8, los versículos del 22 al 26. Dice así la palabra del Señor, ahí en Marcos capítulo número 8, versículo 22 al 26. Dice: Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Ahora vemos que Jesús viene a esta ciudad, Betsaida. Las personas salen al encuentro de Jesús, vienen con un ciego y le ruegan que Jesús les toque. Porque para la mente humana, para el concepto de esta persona, Jesús debía tocarlo para que él pudiera ser sano. Este era el método que Jesús debía usar para su mente humana. No había otra manera. Dice ahí el versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Por favor, tócalo, por favor, te lo suplicamos, tócalo. Pensaban para su mente finita
que Dios, Jesús, debía tocarlo y ya. Pero vamos a seguir la historia. Dice del versículo 23 al 26: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, veía, pero veía algo. No distinguía lo que veía, pero estaba viendo. Dice después el versículo 25: luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora Jesús está usando otro método muy diferente del anterior. Jesús escupe los ojos del ciego, le pone 2 veces las manos en sus ojos y le hace que vea. Otro método. Dios es Dios, Dios no está encerrado, Dios no está en un molde. Saca a Dios de tu molde, hermano. Saquemos a Dios de nuestro molde, rompamos los conceptos humanos que tenemos de Dios, del obrar de Dios, y podamos abrir nuestra mente a la palabra de Dios y ver un Dios majestuoso, maravilloso, infinito, un Dios que tiene múltiples maneras de obrar con la necesidad del ser humano. Cuando podamos abrir nuestra mente, vamos a ver a un Dios maravilloso obrando en nuestro diario vivir. Vamos a ver las respuestas de muchas de nuestras oraciones que están ahí, pero que no las vemos por nuestros conceptos humanos. Y Dios ha obrado ya en muchas de nuestras peticiones, pero no de la manera que nosotros estamos esperando que Dios debe de obrar. Vamos a ver otro ejemplo y otra sanidad de otro ciego que Jesús sana y que no emplea ninguno de estos 2 métodos anteriores. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo número 9. Evangelio según San Juan, capítulo número 9, los versículos del 1 al 7. Vamos a encontrarnos con otro ciego, con otro método que Jesús usa para sanar y que no usó ninguno de los mismos métodos anteriores al 100%. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era la mentalidad de los judíos que cuando una persona estaba enferma era causa de un pecado. Sin embargo, Jesús dice, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. Ahí vemos otro ciego que ha sido sanado y es un método diferente. A Bartimeo le habló, le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al otro ciego simplemente le escupió sus ojos, le puso 2 veces las manos encima y bastó para que el ciego viera. Y ahora con este otro ciego de nacimiento, Jesús está empleando otro método. Jesús escupe en tierra, hace lodo, se lo pone aquí en sus ojos, le dice: ve al estanque y lávate, y regresó viendo. Tal vez uno tenía glaucoma, tal vez otro tenía catarata, tal vez otro tenía nistamo, tal vez otro tenía miopía, no lo sé. Podrían ser enfermedades diferentes, unas congénitas, otras provocadas, yo no sé. Pero lo cierto es
que Dios no está limitado, que Dios no está encerrado, que Dios no está obligado a actuar siempre de la misma manera. Dios no está encerrado en nuestros conceptos humanos. Tenemos que abrir nuestra mente al Dios Todopoderoso, Creador del universo, y vamos a ver la multiforme gracia de Dios obrando en nuestro diario vivir. Tenemos que romper nuestros conceptos humanos, llenarnos de la palabra de Dios y ver a un Dios majestuoso, suficientemente sabio, todopoderoso, omnisciente, obrando en las necesidades de su pueblo. Dios está actuando, aunque muchas veces no de la manera que nosotros esperamos que Dios actúe. Dios está obrando en su vida. Sé que tenemos necesidades de diferentes índoles y Dios las está atendiendo. Dios las está tratando. Dejemos a Dios ser Dios. Podamos abrir nuestra mente en esta mañana para darnos cuenta que Dios está con nosotros. Y Dios está peleando por nosotros como un poderoso gigante. Recordemos las promesas de Dios en su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios está con nosotros. Dejemos a Dios ser Dios. Que Él le bendiga muy ricamente.